La programación en la noche de martes. Hoy estamos 13 de septiembre del 2022, hoy es día martes, el mes número 9 avanza y con esto pues también va finalizando el año prácticamente. ¿Por qué les digo eso? Porque ya pues la Navidad con lo que se cierra el año y el año viejo pues, pero ya de una manera positiva para algunos quienes acostumbran a anticipar pues colocar las luces en sus viviendas. Ya vemos casitas adornadas pues con las luces de la Navidad y esto también acelera un poco el término de este año. Hoy estamos acá en Cómplices, ya en pantalla también el saludo cordial para todos nuestros seguidores. La licenciada Joana López, bienvenida, el saludo a la audiencia. Buenas noches con todos, un gran y afectuosos saludos para todos los que nos están escuchando y feliz de estar aquí nuevamente compartiendo en Radio Voz de Lupano. En Alfamedi, ¿cuándo van a colocar las luces de Navidad, licenciada? Híjole, eso es lo que más me encanta. El año pasado ya creo que me decían ya pare nomás y veía luces en las puertitas cada detalle. Y entonces yo emocionada soy, me encanta la Navidad, la recibo con mucho cariño, con mucho amor. En la etapa de compartir y recibir y recordar el nacimiento de Jesús. Entonces yo creo, no voy a ser tan fanática porque hay que ser un poquito seriecitos. Ajá. Pero yo creo que para comienzos de diciembre ya. Se dejen volver del espíritu navideño. Ya, qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Esperamos de que todo las metas que se han propuesto como empresa, como Alfamedi, se esté cristalizando y cumpliendo. Pues si no, queda este último trimestre del año para hacerlo, ¿no es cierto? Así es. Tenemos todavía metas por cumplir y grandes sueños todavía que simplemente lo único que se pide a Dios es fuerzas, salud para seguir con nuestros sueños. Así es, nosotros también ya cumplimos prácticamente 9 meses acá con la programación de Cómplices y también pues empezamos juntos, ¿no? Fueron nuestros primeros invitados y ya vamos a más allá de 9 meses pues compartiendo con la gente, ¿no? Hay que hacer algo ya para febrero, cuando es la fecha oficial. Bueno, pues, licenciada, hoy le trae acá, pues, como todos los martes, un tema especial y para esta noche se ha preparado, pues, la parálisis facial. ¿Qué es la parálisis facial, por favor? Bueno, la parálisis facial es una patología que nos está afectando a la comunidad y que crea mucho susto, mucha intriga y miedo. Entonces, es la pérdida del movimiento de los músculos de la cara. Esta pérdida se da por una falla del nervio facial, que este nervio facial es un nervio que sale de la base del cráneo y nos da la conexión a los músculos de la cara, que tenemos más o menos 44 músculos que son pequeñitos en la cara y que estos cumplen funciones importantes como expresión facial, gesticular, hablar, abrir los ojos, cerrar los ojos, la boca. Entonces, en todo esto del tema que es de poderse gesticular, la expresión facial. También deglutir, el nervio facial influye en deglutir. Aparte de esta función del nervio facial en la parte motora, motriz, que es el movimiento, tiene otra función importante que es a nivel de la glándula lagrimal, que produce el lagrimeo, nos ayuda al lagrimeo. También a la salivación, en glándulas para la salivación. En el sentido del gusto, el nervio facial es el responsable de enviar la información al cerebro de la mitad, de los 2/3 anteriores de la lengua, envía la información de gusto. Entonces eso. También tiene una función porque el nervio facial pasa por la parte interna, adentro, al fondo del oído. El hueso se llama temporal, entonces por allá adentro pasa el nervio facial y da una ramita también a un huesito del oído. Entonces todo esto va haciendo un recorrido desde la base del cráneo hasta salir con sus ramas a nivel de la carita. ¿Cuántos tipos de parálisis facial existen?
Existen dos tipos básicamente de parálisis facial que debemos tomar en cuenta por el tratamiento que se lleva a cabo. Hay la parálisis facial central y la periférica. La tipo central es una parálisis que podemos diferenciar porque la parálisis facial es una parálisis de la mitad de la cara, de la hemicara. Entonces, hablemos que en este caso, si es de tipo central, es una afección que se da a nivel del cerebro, del sistema nervioso central, y difiere de la periférica, que es la más común, que da toda la carita. Entonces, la diferencia entre la central y la periférica es que la central se da cuando hay un evento cerebrovascular, una isquemia a nivel del cerebro o una hemorragia a nivel del cerebro, algún tumor a nivel del cerebro. Esas son las tipos central, que son manejadas de diferente manera, que son tipo quirúrgicas. Y la periférica es, en cambio, cuando el paciente presenta desde la ceja, el ojo, la boca, todo la mitad de la cara no puede mover. No tiene la voluntad de poder mover los músculos del rostro. En la central, en cambio, solamente la boca. Entonces, y llama la atención, es un signo de alerta cuando alguien tiene esta parálisis de tipo central, que es solo la boquita, que el paciente está sufriendo un evento cerebrovascular y debe acudir pronto a un centro de salud para que le puedan ayudar. Bueno, y de camino, ¿cuáles son los síntomas que presenta esta parálisis? Ya, ahora hablando específicamente en la parálisis periférica para concentrarnos, aunque no difiere mucho de la otra. ¿Cuál de las dos es más frecuente? Más frecuente es la periférica, Okay. porque sale ya la periferia a la piel. Entonces, o sea, el nervio es afectado a nivel periférico. Okay. Esa es la más frecuente, es la que el día a día se encuentra bastantes casos de parálisis facial periférica. Ok, entonces vamos a hablar sobre los síntomas de esta parálisis facial periférica. Ya. Periférica me dijo, ¿no es cierto? Sí, periférica es la más común, la más frecuente. Entonces, el paciente siempre refiere un dolor en la parte posterior del oído, atrás de la mandíbula, un dolor que tiene justo a nivel del oído, en la parte interna es un dolor muy agudo, fuerte, que es donde se está comenzando a inflamar el nervio facial. El paciente también comienza a sentir una pequeña debilidad de la musculatura y el paciente es confuso porque no sabe qué es lo que está pasando y comienza a sentir que no puede cerrar bien el ojo, que no puede cerrar bien la boca. Y el paciente se asusta porque toma agua y el agua se le riega por la comisura de la boquita, del labio, porque no puede cerrar. Entonces, tiene estos síntomas y hay que acudir rápido al médico. Lo que se va a ver en el espejo y va a decir que todo el lado que está sufriendo la parálisis hay una caída y no es simétrico, es muy claro esto, no es simétrico y esto va variando, que puede llegar a su punto máximo en horas o en días. Entonces, hay pacientes... O sea, puede ser progresivo o a la vez de un solo golpe, como quien dice. Exacto, es repentino y hay personas que de una causó la parálisis, es dependiendo qué afección, qué es lo que le está causando, que vamos a hablar más adelante, qué tan brusca sea la causa que le está provocando. Pacientes que también sienten mucho dolor de cabeza, mucha tensión, mucho estrés, que todo esto comienza a atacar el sistema facial, el sistema muscular, tensión que se está mandando constantemente y esta información de estrés al cerebro es también uno que aumenta que la persona pueda llegar a tener una parálisis facial. Otro síntoma que el paciente va a tener, como hablé hace ratito, que el nervio facial se encarga de inervar también la lengua,
y mandar el sentido del gusto, es que no siente el gusto. Hay ciertas comidas que no siente la sal, que no siente el azúcar y se ve afectado. Otra cosa también que no pueden controlar es que no pueden cerrar el ojito, que la producción de saliva es excesiva y entonces el paciente está constantemente botando saliva. Entonces el paciente tiene que estar con un pañuelo o con algo para en los primeros días, las primeras semanas que son las más fuertes, las más graves, tiene que estar para que obviamente recoja la saliva que está saliendo. Hay pacientes que tienen excesiva producción de lagrimeo y están constantemente lagrimeando y esos son los síntomas que siente el paciente. Entonces, si de primera ya vemos que tenemos debilidad de un lado y que no está simétrico en un lado o del otro, o que nos dificulta comer o hablar o expresarnos, es un llamado de atención de que es una posible parálisis facial y mientras más pronto sea atendido, más pronto es resuelto. Esto es importantísimo en la parálisis facial. ¿Esto es en el lado derecho, izquierdo o no tiene lugar? No, no tiene lugar. O sea, es indistintamente. Se puede dar del lado derecho, del lado izquierdo. Muy pocos casos, muy raramente se da de ambos lados a la vez. Pero de preferencia es a un lado del rostro, de la carita. ¿Más al lado izquierdo, derecho? No hay una estadística. Indistintamente. No tiene preferencia, digamos. Ok, entonces las causas, ¿cuáles son las causas principales? Ya habló un poco sobre el estrés que se vive diariamente. Con esto pues también hacer un llamado, ¿no?, a las personas a tener una vida más tranquila, tratar de preocuparse menos de los problemas y decir que todos tenemos problemas, ¿no? Pero de pronto hay que saberlos manejar, relajarse y darle soluciones. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de una parálisis facial? Bueno, hace años atrás se le decía que es idiopático, es decir, que no tiene causa, no tiene razón, que da porque a veces decían por un golpe de frío, que da por alguna situación de estas que hay que cuidarse, pero no, ya más actualizados, más estudios han demostrado que la causa principal es una inflamación del nervio facial que puede darse por una contaminación por un virus. En este caso podemos nombrar varios virus que puede ser por el herpes simple, por el herpes zóster, varicela, puede ser un virus que cuando tenemos una otitis, es decir, una infección en el oído, en la parte interna, este virus puede, como el nervio facial pasa muy cerquita del oído, se puede contaminar y se puede paralizar. Entonces, es algo que también es una de las causas. Hablemos también que hay casos que se relacionan con faringoamigdalitis, con gripes fuertes que no se han controlado, que el virus puede afectar por la cercanía del sistema orofaringeo, la cercanía que tiene a la laringe, todo que tiene la cercanía con el oído, con el nervio facial. Hay también los casos de sarampión, hay unos casos que se hablan sobre la vacuna, hay vacunas que producen parálisis, que se relacionan. Ha habido estudios, pero muy pocos que tal vez coinciden justo. Se ha hablado que inclusive el COVID ha afectado, ha llegado a afectar al nervio facial. Entonces, ahí son virus y es lo que específicamente la mayor incidencia, el mayor responsable que podemos decir de una parálisis facial es un virus. Tengo una pregunta, no sé si podemos ir solventando. Milton Reynoso dice: buenas noches, licenciada, la parálisis facial, ¿en qué edad por lo general se presenta y puede ser en igual proporción tanto para hombres y mujeres? Sí, la edad, indistintamente la edad, pero por lo general de los 40 años para arriba es más frecuente, pero he encontrado pocos casos en mi consulta que llegan
Me han llegado niños, el caso que más me sorprendió, un niño de 2 años que llegó a mi consulta con parálisis facial, previo a una otitis media que tuvo. Entonces, dependiendo de la causa, se van a dar las parálisis faciales, pero mayor incidencia sí se da mientras más edad tiene, es más común. Ok, ahí estamos con la respuesta para Milton Reynoso. Continuemos entonces con más de las causas de una parálisis facial. Sí, y hay otro detalle también que podemos nombrar, que son los traumatismos. Hay traumatismos a nivel facial, accidentes de tránsito, golpes que se puede dar contra el piso o un objeto que puede golpear la cara, que rompen o que lastiman justo un nervio, una rama del nervio facial y produce parálisis o irritan el nervio. Hay otro también que siempre cuando viene a la consulta al paciente le pregunto si ninguna de estas se relaciona, pregunto dos más. ¿Alguna caries que ha tenido que le han hecho recién una limpieza o que se hizo una calce, una carie que tiene? Y coincide que hay una carie, que esta carie puede infectar una rama del nervio facial. Y la otra, el estrés. Un estrés constante que el paciente tiene, que nos informa que ya viene con dolores de cabeza, que ya viene con dolores cervicales, y esto también es otra de las causas de parálisis facial. Esta parálisis, bueno, esta pregunta vamos más adelante. ¿Cuánto duran los síntomas? ¿Es reversible esto de la parálisis? ¿Se puede volver a recuperar? Y en cuanto a los síntomas. Sí. Esto es algo muy importante que yo les digo al inicio del tratamiento, de la consulta con los pacientes. Y le pido es que estén tranquilos, que no se desesperen, que no se estresen, porque eso complica más. El estrés no es buen amigo cuando uno se quiere recuperar. Entonces, siempre les digo, tranquilos, porque esto es reversible, esto se recupera. Entonces, les pido y digo, 3 semanas, un mes máximo, vamos a ver la diferencia. Entonces, a menos que la causa sea un trauma directo que lesionó una rama o el nervio facial. Entonces, ahí es otra situación que hay que llevar. Más adelante vamos a ver de los tratamientos cuando es quirúrgico. Entonces, una parálisis facial se revierte totalmente con un buen tratamiento que no deje secuelas, va a quedar súper bien, inclusive a veces ni se nota la diferencia o ni se nota que ha tenido parálisis facial. Ok, entonces es reversible y aproximadamente el síntoma dura alrededor de un mes y colabora el paciente. Exacto. Okay. Hay casos que puede llegar hasta los 3 meses, dependiendo cuál fue el origen. Hablemos de que una de las causas que conversábamos es del herpes zóster, el herpes simple, que estos son virus muy fuertes que atacan al nervio. Entonces, el paciente, aparte de la parálisis facial, tiene muchos granitos a nivel de la cara, muchas erupciones, que es propio del herpes. Entonces, ese es un trato diferente y es un poquito más demorado, porque si es que no recibió, si no se recibe buen tratamiento, todavía se demora mucho más. Hay pacientes que pueden durar hasta 6 meses y depende de los niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación, que también ataque y haga que su sistema inmune sea débil o sea fuerte para que se recupere más pronto. Para la parálisis facial, licenciada, ¿cuáles son los tratamientos posibles que se van a aplicar en un paciente? Hay varios tratamientos que se pueden seguir y depende del tipo de la causa, del por qué le dio esta parálisis facial. Tenemos, si el tratamiento se maneja en tratamiento farmacológico, el tratamiento fisioterapéutico y el tratamiento quirúrgico. Entonces,
Hablemos de que quirúrgico va a ser cuando hay algún tumor a nivel del cerebro, hay algún tumor a nivel de todo el conducto por donde está pasando el nervio facial. Hablemos de pronto un tumor a nivel del oído, un tumor a nivel de la glándula parótida, que aparte de eso era otra de las causas, no sé si has escuchado de las paperas. Ajá. Es la parotiditis. Entonces, cuando se inflaman estas glándulas y también pueden presionar al nervio facial o provocar este daño. Entonces, en casos de tumores, quirúrgico. No, No hay otro camino. No hay otro camino. Licenciada, y antes de pasar al tema de la medicación, de las alternativas del tratamiento, se me vino ahora a la mente, ¿cómo determino, bajo qué examen determino que si es que es el tema para fisioterapia, para cirugía o para solamente medicación? ¿A través de qué examen? Con sintomatología, con un examen, una exploración física, un examen, su historia clínica. Ok. Con eso. Entonces empezamos, llega alguien con caído pues una parte de su rostro, inmediatamente pues a buscar cuál es lo que generó esto, ¿no? Sí, en la consulta, en la historia clínica vamos a ir buscando qué pasó. Entonces, el paciente nos va a referir, tuve una amigdalitis, tuve una otitis, tiene de pronto la situación del herpes, tuve demasiado estrés, tuve la presión alta, muy alta, que también influye. La presión alta influye bastante también cuando no es controlada, puede generar esto a nivel de entonces, en esa historia clínica ya vamos nosotros guiándonos por si es que tenemos que pedir algún examen adicional o no. Ok. Entonces, por lo general, se trabaja de manera conservadora y farmacéutica, o sea, y farmacológica. Cuando el paciente en la exploración física presenta algún bulto, presenta alguna diferencia, asimetría aparte de la parálisis facial, entonces ya ahí sí hay que mandar a hacer una ecografía, una tomografía, hay que mandar a hacer, en el caso, digamos, de pacientes reincidentes de parálisis facial, ya les cogen 2, 3 veces la parálisis facial, es ese paciente que ya me viene y dice, ya es la tercera vez que me da, le pido una tomografía a nivel del cerebro, porque si es que reincide y reincide, es posible que haya una situación en el cerebro de algún tumor, o que algo está pasando con la presión, que está presionando algunos vasos en el cerebro, entonces ya hay que hacer una tomografía. Pero ya vamos a casos ya más extremos, que en la consulta, en la cita, en la evaluación que vamos haciendo, vamos descartando y vamos guiando al paciente qué debe hacer. Con el tema de la fisioterapia, ¿es acompañado de la medicación o basta con la fisioterapia? No, bueno, cuando es por estrés, la medicación no es tan fuerte, pero yo voy de la mano de ley con el médico. Hemos trabajado súper bien de esa manera y se recuperan al 100%. ¿Por qué? Porque así sea por estrés, así sea por una infección viral, que va a ser un poquito más fuerte el tratamiento, hay que desinflamar el nervio, hay que utilizar corticoides, hay que utilizar antiinflamatorios, hay que utilizar regeneradores también de la conductibilidad nerviosa, el complejo B, vitamina C, hay que utilizar toda esta medicación que es importante en el primer paso, porque eso nos va a ayudar también a que se recupere y a que se desinflame, para luego irle y dándole el estímulo a los músculos, al nervio, que otra vez se despierte. Entonces de ahí vamos y entramos con la parte fisioterapéutica. Y en la parte fisioterapéutica es lindísimo, a mí me encanta trabajar porque es como un gran abanico que me dan de técnicas y de trabajo para trabajar en parálisis facial. No es el típico solamente, digamos,
tenemos varias cosas que podemos trabajar y que ayudan mucho. Hablemos de aplicar láser. Láser se aplica en la parte posterior del oído, porque ahí es donde comenzamos con dolor, que hablamos al principio. Aplicamos láser terapia, aplicamos ultrasonido en la musculatura cervical, porque el paciente refiere dolor cervical y dolor en esta parte después de ya tener la patología de la parálisis facial. Los masajes que hay que hacer, hay que liberar los músculos, hay lo que yo trabajo bastante en los pacientes y les va súper bien, es también un trabajo a nivel de ATM y trabajamos a nivel intrabucal. Liberamos todos los músculos, liberamos tensión, dolor y todo esto, terapia craneal, trabajar el macizo facial, relaja y eso colabora a que el paciente mejore rápido. Algo que también hay que ir haciendo y es la electroestimulación. La electroestimulación trabajamos con puntos motores, podemos utilizar un TENS, un Compex, un electroestimulador en sí, que esto nos va a mandar impulsos eléctricos, hacia la placa motora, hacia el músculo, para que haga la función de contraer. Y le vamos recordando al músculo que tiene que contraer, que ese es el movimiento que tiene que hacer, tiene que mandar ese impulso al nervio. Entonces, es importante trabajar eso. Se trabaja también con acupuntura, también ayuda a la acupuntura. Eso básicamente se trabaja bastante con la parálisis facial y el paciente va saliendo súper bien. Qué bueno, lo importante es que es reversible, ¿no? Va a poder tener su ritmo de vida normal y eso es importante que sepan los pacientes. Exacto. De entrada, como usted dice, ¿no? Sí. Que les recomienda para que no se estresen más y eso no empeore su cuadro médico. Sí, le comento, Julito, que cuando el paciente va 3 días, 5 días y ve que no hay resultado, tienen que saber que esto toma su tiempo. 3 semanas ya van a ver, a las 2 semanas ya va a haber mejor respuesta, a la 3ª semana mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuando están en la primera semana entran en desesperación y comienzan a hacer lo que les dicen la vecina, lo que les dice todo el mundo. Entonces le dice, haz esto, masca chicle, ortígate, golpea, tienes que ponerte calor, tienes que ponerte un montón de cosas que pueden a la final, como está paralizado y no tiene una buena sensibilidad, puede quemarse, puede lesionarse más. Entonces hay que estar con tranquilidad y tiene que saber que es reversible. Muy bien. Finalmente ya son las 21:30. Siempre los 30 minutos suele ser muy, muy corto, ¿no? En las recomendaciones finales, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué hay que hacer? Entiendo de que hay un sinnúmero de cosas que usted tiene que decir a nuestros oyentes para que pueda superar, si es que ya le dio la parálisis facial, o para que no caiga en esta parálisis facial, por favor. Claro. Bueno, una recomendación, como les dije hace ratito, no masticar chicle, porque al masticar chicles, por lo general, como están de un lado y del otro, lo que provocan es más tensión a nivel bucal, a nivel de todo el nervio, y nuestra articulación no está preparada, no somos rumiantes, no somos para estar masticando chicle y podemos dañar más la articulación. Mandamos información al cerebro de tensión, de presión. Entonces, yo a mis pacientes les prohíbo totalmente masticar chicle, porque en vez de ayudar, más lo que provoca es tensión y manda información al cerebro. Como les dije, no debemos manipular bruscamente la cara, el rostro, porque podemos lastimar. Ese es un detalle muy importante. No entrar en desesperación. Una recomendación así bien de corazón es tranquilos, que esto se recupera, que esto regresa a la normalidad. No hay que entrar en desesperación.
no se estresen, eso es lo que les puedo recomendar. También a lo que siempre se les recomienda a los pacientes es proteger el ojito, usar una bufanda si es que hace mucho frío, mucho viento, va a salir a la calle. Es preferible que tenga una bufanda que pueda tapar la mitad de la carita, porque el viento directo, como el ojo no puede cerrar, reseca más el ojo, irrita el ojo y es un problema adicional que va a tener a la parálisis facial. Entonces, gafas, se puede usar una bufanda que le tape la mitad de la carita. También hay que tener cuidado de pronto no usar otra medicación que no sea que le recomendó el médico. Eso es las recomendaciones, y tener mucho cuidado. Bueno, hay una situación con pacientes que a veces me han llegado que no les dio recién, sino ya son 3 meses o son 6 meses que le dio una parálisis facial, y comienzan a crear una complicación que se llaman sincinesias. Estos son movimientos anormales del rostro porque no puede controlar, y ahí eso es lo que es más jodido, rehabilitar más que una parálisis facial. Entonces, cuando al paciente le guiamos y le vamos trabajando bien los primeros meses, las primeras semanas, se evita mucho la sincinercia, que es movimiento inclusive del lado sano, que comienza a hacer movimientos de que cierra más el ojo, de que esfuerza más del lado sano para poder forzar y sacar el movimiento que no está controlado. Y en el paciente yo siempre trato y le digo, ¿saben qué? Hay ejercicios que se puede hacer, que les envío a hacer ejercicios de levantar la ceja, que es como asombro. Entonces, levante la ceja y ya fortalece el músculo occipito frontal. Entonces, ejercicios que hay que hacer: levantar las cejas, fruncir el ceño, como que algo huele mal y levantamos la nariz. Entonces hay que hacer ese ejercicio. Cerrar los ojitos, hay que estarle forzando. Algo que yo les envío a los pacientes cuando les da parálisis facial es que pongan un esfero al frente de sus ojos, y con el esfero sigan hacia arriba, hacia abajo, a un lado y al otro, y ahí comienzan ya a mover el músculo de los ojos, el orbicular. Entonces comienzan a fortalecer. A nivel de la boca igual hay que gesticular un poco más. El paciente dice, no puedo. Sí, al principio no puede, pero tienes que recordarle. Hay que trabajar. Y las 2 primeras semanas son duras, pero después va saliendo y se va acordando el músculo y el nervio y va teniendo la información. Otra recomendación importante es trabajar frente a un espejo. Este ha tenido un poquito de controversia porque hay pacientes que se desesperan más porque no ven el movimiento, no pueden mover y piensan que se van a quedar así, pero les trato de decir de la forma más adecuada que mantengan el control, y que al ver en el frente al espejo trabajar los ejercicios de la cara para recuperar los movimientos. Al trabajar en el espejo hay un biofeedback que se llama, que es el ver. Los ojos mandan la información al cerebro y recuerda, y le manda la información al músculo, hey, hay que contraer, despierta. Entonces eso... Importante, ¿no? Uh-huh. Muy bien, esas son las recomendaciones que se ha dado. Algo que me llamó la atención aquí, pues, en este caso, pues, muchas de las sugerencias que le dan, pues, la mamita, por ahí la vecina, que más que chicle, que se moje la cara, que se golpee, por favor, no lo haga. No lo haga. Eso que quede claro, ¿no? Acuda a un profesional, acuda, pues, a que un médico le trate y no empeore su cuadro clínico en esto, pues, de la parálisis facial. Licenciada, son las 21:36. Gracias, Milton Reynoso, Johncito Feijó, felicitaciones por el programa, ya excelentes profesionales
de Alfa Medic. Licenciada, llegamos a la parte final. Hoy pues en este día martes y es 13 de septiembre del 2022. En su despedida, recuérdenos como siempre pues dónde le podemos ubicar, y esta noche pues estamos gracias a todo ese personal de Alfa Medic. Muchas gracias, nos pueden encontrar 100 metros al sur del redondel de los Macabeos, avenida 29 de Mayo y Manuel Vázquez, edificio Alfa Medic. Mi número de teléfono 0987-943-400, y cualquier consulta siempre dispuesta y presta a ayudarles y para guiarles de la mejor forma. Así es. Muchas gracias, licenciada. Entonces, por este espacio, en el martes enviamos saludos a su principal allá, pues al doctor Luis Alberto López también, que está por la ciudad de Riobamba, ¿no? Sí, saludos y bendiciones, que todo esté muy bien. Muy bien, entonces, temas importantes para el próximo día martes para hablar de salud. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Julito, y a todos que nos han escuchado. Así es, entonces cerramos ya la transmisión.